todo y bienvenidos a esta lección del curso de V-Ray para SketchUp. En esta ocasión os quería contar cómo se lleva a cabo el procedimiento para importar un material tipo Bismat que ya está creado por otro usuario o por nosotros mismos porque lo hemos guardado. Veremos cómo se puede guardar un Bismat también, cómo podemos crear ese formato de archivo y directamente vamos a aplicar el material ya creado previamente de forma directa, ¿vale? No vamos a configurar ese material desde cero, simplemente hacemos una importación. He dejado este modelo 3D dentro de la lección para que podáis descargar si queréis el mismo y hacer las pruebas que hago yo. Y además he dejado tres materiales. He dejado, bueno, estos tres materiales, ¿de acuerdo? Hay uno tipo vidrio, tipo este, coloreado, que tiene un aspecto bastante interesante, un plástico y algo así tipo metálico, tipo este de aquí. Vamos a hacer una importación directa de un material que ya ha configurado el propio desarrollador del programa y son tres materiales distintos. Serían estos que también os dejo para que podáis descargar. Esto está aquí, son tres carpetitas. Esto cuando bajáis un material tipo Bismat, habitualmente suelen venir en una carpeta y dentro de ella vais a encontrar por un lado la visualización de cómo queda ese material, este es uno de ellos, el metálico, y por otro lado el archivo .bismat, que es este de aquí. Este es el archivo que vamos a importar y vamos a aplicar a una de las geometrías que traigo aquí de ejemplo, a ver qué tal funciona. He preparado dos clases sobre importación porque son un poquito distintos los procedimientos, bueno, son similares, pero el Bismat varía bastante. En este caso son Bismat del tipo sencillo, ya que solo incluyen información para un color sólido y algunas propiedades físicas, como pueden ser reflexiones o refracciones en este caso. En la segunda clase sobre importación de Bismat veremos materiales que sí tienen asignado una textura, como puede ser una madera, un hormigón, aparte de que también puedan tener brillos, refracciones, emisividades o cualquier parámetro físico de los que hemos estado viendo durante el curso. Ese tipo de materiales, aparte de aplicar el propio Bismat a una superficie, también vamos a tener que configurar la escala de la textura. Es algo bastante sencillo, se puede hacer con el propio editor de materiales de SketchUp, pero he pensado en dejar esa operación para otra lección independiente, ¿vale? Estos serían los Bismat como más fáciles de configurar, simplemente import y ya van a funcionar bien. En esas carpetitas siempre vais a tener por un lado ¿veis? La visualización de cómo queda y el Bismat. Aquí tengo los tres ejemplos. Os dejaré alguna librería un poco más extendida sobre Bismat o algún enlace para que podáis descargar galerías de materiales, de metales, plásticos, vidrios, todo tipo de materiales ya configurados previamente por otros usuarios. Esto es un procedimiento, la verdad, que bastante sencillo. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. En primer lugar, lo que hacemos siempre es aplicar un material cualquiera a cada una de las superficies. Yo aquí voy a aplicar uno, que sería la importación primera que vamos a hacer, luego otro color aquí y luego otro color aquí, ¿vale? Tengo importación, esta sería la primera, si queréis lo llamo al material import 1, a este le voy a poner de nombre import. Esto, bueno, realmente no es necesario, simplemente para que lo veamos más claro, ya que estamos aprendiendo a usar el programa, para que lo veáis y entendáis lo que estamos haciendo. Importar, import 3, ¿vale? Son tres materiales que he creado. Si me voy a los materiales del modelo, fijaros que actualmente tengo los que tengo en la escena. Bueno, este se ha quedado aquí de otro archivo. Voy a hacer un purgado. Esto ya sabéis que se puede purgar o eliminar. Vamos a eliminar este, porque en esta ocasión no me hace falta. Eliminar. Tenemos estos materiales en la escena, este que había creado yo anteriormente, que tenía aplicado a estos elementos, y el importar 3, el 2 y el 1. Este es el material del fondo, que ahora no lo voy a tocar. Simplemente me voy al gestor de materiales y fijaros que en la lista tengo esos tres materiales. Aquí hago un preview, sería este de aquí, el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Y este es el material 3. De acuerdo, entonces el procedimiento para importar un Bismat es bastante sencillo. Simplemente vamos a minimizar esto. Simplemente seleccionamos el material, botón derecho, y en el apartado de import material vamos a seleccionar el material .bismat. Fijaros lo que os dice aquí el programa: importar un formato de archivo .bismat o vrmat, que es el nuevo sistema de materiales que tiene el programa. Ambos archivos serían válidos para hacer una importación. En este caso yo he dejado un archivo .bismat. Vamos a empezar por el cromo, que es este de aquí. ¿Veis? Y aquí visualizo únicamente los archivos tipo .bismat, que es este de aquí, y vamos a abrir.
El programa automáticamente configura todo el material, ¿veis? En este caso ha metido una capa de reflexión, incluso ha cambiado el color. Y si hago un preview, este material ya en teoría, según su creador, es un material tipo cromo, ¿no? Era el nombre que tenía y quedaría configurado. Segundo material es este de aquí. Lo selecciono en la lista, botón derecho sobre el nombre y importar material. En este caso vamos a seleccionar el Glossy Plastic, ¿no? Un plástico tipo glossiness con un pequeño desenfoque, abrir, introduce todos los parámetros de forma automática y sería un plástico tipo este. ¿Veis? Es un procedimiento muy sencillo, sin embargo nosotros, como ya sabemos modificar cualquiera de estas pestañas, ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, yo por ejemplo podría cambiar el color de este plástico, simplemente en la capa difusa podría modificar ese color de base y tener el acabado tipo plástico glossiness, pero con un color diferente, ¿no? El que a mí me interese. Por ejemplo, vamos a variar un poquito el tono, vamos a poner un tono un poquito más, por ejemplo, azulado, este de aquí, ok. Preview. O sea, yo puedo modificar cualquier material que he importado ya que tenemos los conocimientos y sabemos cómo modificar sus principales parámetros, incluso la cantidad de reflexión, de glossiness o el valor que tenga asignado este material. Vamos a hacer la importación del material tipo 3, botón derecho, import material. Bueno, igual que importo, fijaros que todos los materiales, si yo los selecciono, también tengo la opción de Save Material, guardar material. Esto haría un guardado de ese material en un archivo .bismat. Es decir, si yo he configurado uno previamente en una lección anterior, por ejemplo, o en algún proyecto, yo puedo hacer botón derecho y guardar el material como tal. En este caso vamos a hacer una importación. Importar material y seleccionamos el tercer tipo, que es este cristal verde que viene aquí. Doble clic en la carpeta y selecciono abrir. Ya estaría aplicado. Bueno, ya sabéis, los materiales que son transparentes al 100% no se ven en el programa. Para visualizar el material, o sea, la geometría en este caso, puedo poner el modo de visualización monocromo, ¿veis? Y ya así lo tengo aquí más localizable, ¿no? Vamos a hacer un preview y es este material de aquí. Bueno, ya está, muy sencillo. Ya he configurado los tres materiales mediante importación, no se tarda nada. Nosotros hemos tardado un poquito más porque quería que lo entendieseis, hemos ido un poquito más lento y vamos a hacer una prueba. Bueno, está calculando. ¿Veis cómo quedarían los materiales? Ese cromo, ese plástico al que le he cambiado el color de base. Y por otro lado el cristal con ese fog, ese valor de color, como ya vimos en los materiales con refracción que produce ese tipo de acabado. Este sería el plástico, yo creo que se ve bastante bien. Y este sería el tercer material. Cuando tenemos materiales que tienen ciertos reflejos es muy importante que haya cosas en su entorno más próximo, porque si no, no se van a entender bien esas reflexiones. En este ejemplo yo he introducido un fondo que es este de aquí para que se refleje un poquito, pero lo ideal es que hubiese muchísimos objetos, que no estuviese abierto el modelo, porque al final se van a reflejar en parte, en gran medida, ¿no? Todo lo que pasa en esta parte de aquí, que realmente no, en este caso no hay nada. Cuando hagáis esta prueba por ejemplo, en una estancia, en un salón, en un dormitorio, con materiales de este tipo, veréis que se ve bastante mejor, ¿no? Porque va a reflejar todo lo que sucede en la zona más próxima al material, ¿vale? Se va a ver esa reflexión. Bueno, como veis es un procedimiento muy sencillo, no me entretengo más, era una lección fácil, pero creo que muy interesante, muy importante. De hecho, muchísimos usuarios únicamente generan materiales en el programa con este procedimiento, es decir, mediante la importación de materiales .bismat tenidos de alguna librería, y ya veis que realmente es bastante sencillo y el acabado funciona muy bien. Esto es un pequeño render de prueba, no tiene una calidad muy alta, los parámetros no están ajustados en alta calidad, y aún así funciona bastante bien. Hasta aquí nada más, yo me despido y nos vemos en la siguiente sesión del curso de Bitrate para SketchUp. Chao.